le decía, perdón, que este mapa muestra la susceptibilidad y la incidencia de los deslizamientos de tierra en Estados Unidos. La incidencia es donde ha ocurrido, ¿no? La donde mayor ocurrencia tiene esos fenómenos, ¿no? La susceptibilidad quizá todavía no han sucedido, pero pueden en cualquier momento, cuando se den las condiciones, suceder. Entonces, aquí tiene una simbología donde habla de la incidencia y otro de la susceptibilidad y la incidencia. ¿No? Y para diferentes colores, diferentes fenómenos. Entonces, ahí usted puede entender rápidamente qué está pasando en el territorio. Pero luego tenemos mapas ordinales. Estos mapas ordinales, entonces, se muestra un rango, ¿no? Una jerarquía está envuelta en los datos. Una clase, ¿no? Una clase o elemento superior o inferior que el otro. Como le decía, hay niveles, carretera primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Una tubería de 1 pulgada, de 3 pulgadas, de 10 pulgadas, la troncal, la principal. Siempre hay una jerarquía en los datos. Entonces, en los valores puntuales, en los fenómenos puntuales, entonces se utiliza el tamaño del símbolo. Se utiliza el tamaño del símbolo para diferenciar eso que es mayor de lo menor, de lo intermedio. El tamaño del símbolo. Cuando tenemos los símbolos de tamaño proporcionales, entonces esto nos ayuda a diferenciar la jerarquía, ¿no? Las categorías, los rangos de los fenómenos puntuales, el tamaño del símbolo. Pero también puede ser la forma del símbolo o el color. Ahí podemos hablar de 3 variables visuales, ¿no? El tamaño, bueno, 4. El símbolo en sí, ¿no? El tipo de símbolo es una variable visual. El tamaño, la forma y el color. Perdona, el símbolo me quise referir a la forma. Son solo 3. El tamaño, la forma y el color. 3 variables visuales. Entonces, eso es para datos ordinales de fenómenos puntuales. Con eso lo podemos diferenciar. Con el tamaño del símbolo o con la forma o con el color del símbolo. Si, como son datos ordinales, lo que tenga mayor valor va a tener un color más intenso. Ahora, siempre lo más va a representar el mayor valor, lo menos va a representar el menor valor. Si es un color, bueno, pues entonces el color tiene que ser más intenso, va a representar el mayor, y así. El símbolo, el tamaño, mayor, siempre el mayor valor. Las líneas, bueno, diferentes símbolos se utilizan, pero también se puede utilizar el grosor, el ancho de la línea o el color para diferenciar los diversos rangos de valores jerárquicos, ¿no? del valor ordinal. Si es un fenómeno de superficie, área, entonces tenemos el color y un patrón. El patrón, la trama que va a estar encima de ese polígono, ¿no? La trama o el color. Si el color, sabemos que más intenso va a ser mayor valor. Si es trama, puede ser mientras más densa la trama, más valor. ¿Te recuerdan muy bien, seguro, de la clase que tuvimos sobre semiología gráfica? Creo que por ahí anda el video. La leyenda, algunas veces, frecuentemente también, los valores altos, los medios, los bajos o similares. Aquí se utiliza entonces colores y patrones o tramas. Aquí vemos ejemplos, ¿no? Ejemplos de mapas, tipo de mapas para temas de intervalo. Aquí vemos la temperatura. La temperatura, entonces tiene intervalo, mira aquí, ¿no? Intervalo de 17.5 a 20, ¿no? Y ahí vemos. Puede ser intervalos iguales, saltos naturales, puede ser bueno, lo vamos a ver en un segundo aquí. Aquí tenemos entonces que los datos que son numéricos están divididos en categorías o intervalos, ¿no? Aquí vemos otro en diferentes meses, lo que está presentando la temperatura de esa zona
en grados Celsius. Y vemos que para representar el mapa, primero que toda la temperatura estén en grados Celsius, y segundo, clasificarlo, ¿no? Clasificarlo y crear esos rangos de valores o intervalos. Aquí vemos también valores de intervalos, pero para mapas puntuales, ¿no? Puntuales. Y aquí tenemos el tamaño de la ciudad por símbolos proporcionales. Es decir, que donde tenemos este símbolo más grande, quiere decir que el tamaño de la ciudad es mayor, ¿no? Mayor. Y aquí ya vemos los símbolos más pequeños, los medianos, en fin, es que la población, ¿no? O el tamaño de la ciudad va a depender del tamaño del símbolo. Por eso se llama círculo, en este caso, proporcional. Un mapa de símbolos proporcionales de puntos. ¿Verdad? Lo ven aquí, ¿no? Cada símbolo va dando un tamaño, ¿no? Un tamaño, el más grandote está hablando de 10 millones, ¿no? Y ahí lo vemos. Aquí también tenemos un mapa de intervalos, pero de líneas, Entonces aquí tenemos el tráfico de camiones desde y hasta la ciudad de Nueva York en el 2007. Aquí vemos cómo tenemos el volumen a una escala, ¿no? Una escala de camiones por día. Lo que tiene ese grosor tiene 15.000 camiones por día. Lo que tiene este grosor, 7.500. Lo que tiene ese grosor, 3.750. Entonces ahí vemos cómo se creó un intervalo, ¿no? Intervalos, y cada grosor, cada ancho de la línea, ya usted puede estimar el flujo de camiones por día. ¿Okay? Pero también aquí vemos que tenemos un mapa de Coropleta debajo aquí, donde dice el flujo de camiones, el flujo, ¿no? por toneladas por año entre estados. Entonces aquí veo que hay 1 millón, lo más blanco, 1 millón de toneladas por año, 1 millón a 5 millones, de 5 millones a 10 millones y más de 10 millones. ¿Lo ven aquí? Entonces ya sabemos que este estado, estas zonas así más oscuras, como les decía, lo más intenso tiene más de 10 millones de toneladas por año de flujo, de comercio, ¿no? Entre estados por año. Aquí vemos un mapa de intervalo también de la renta bruta media en el estado de la Florida. Un mapa de prisma. Fíjense cómo lo que hace es que sube, tiene como un efecto 3D el mapa, donde sube una altura según la variable que se esté midiendo, que en este caso es la renta bruta media, ¿no? La renta bruta media, fíjense cómo va subiendo, donde tiene mayor renta sube más, lo que tiene menos renta se quedan debajo. Entonces muy ilustrativo para tenerlo, ¿no? En 3D, este mapa de ruta media, bruta media en el estado de la Florida. En los mapas de intervalo, los valores, los datos son numéricos, pero sobre una escala arbitraria, es decir, que usted decide qué escala va a poner, qué rango de valores va a dedicar, a establecer. También algunas veces refleja cuentas, es decir, valores totales de población. Cuando el área, ¿no? Esta área que está acá, seguro tenía dentro muchos barrios, pero al final lo que está representando ese intervalo es la sumatoria de todo el subconjunto de valores. Eso es lo que refleja acá. Y también los puntos, cuando se habla de puntos para valores de intervalo, como vimos este caso acá, regularmente usa símbolos proporcionales. Aquí vemos, eso es lo que menciona aquí, que cuando trabajamos con puntos, símbolos proporcionales. Quiere decir que el tamaño del símbolo va a variar en función del valor de la variable, ¿no? El valor, la cantidad que tiene la variable que se está midiendo. Usualmente se utilizan figuras geométricas. ¿Cómo cuál? Como el círculo, ¿no?
el círculo que acabamos de ver, ¿no? El círculo se utilizó como símbolo para variar proporcionalmente el tamaño del símbolo. También, mira aquí, varía el tamaño y algunas veces están clasificados estos datos. Los fenómenos lineales, entonces tenemos mapa de flujo, como este, que es un mapa de flujo, ¿no? Un mapa de flujo donde el grosor de la línea determina la cantidad del flujo, la jerarquía del flujo que se está manejando. Donde la línea, el tamaño de la línea, el ancho de la línea es proporcional al valor, ¿no? Proporcional al valor. Un mapa de flujo con valores de fenómenos lineales, ¿no? De manera representada por intervalo. Entonces lo que se hace es que el ancho de la línea se varía proporcionalmente de acuerdo al valor. Si es un fenómeno de superficie, de área, entonces tenemos acá un mapa de prisma, ¿no? Prisma, donde se eleva, sube un área del mapa, ¿no? Una forma del mapa, de acuerdo al valor de la variable que se está, de manera, la elevación es proporcional al valor que se está representando, o se hace un mapa de sombras o un mapa de colorpleta. Eso es cuando estamos hablando de intervalos. Aquí vemos un mapa de radio, está subiendo aquí, ¿no? Vamos a suponer una elevación, no se puede ver ahora mismo. Creo que hay precipitación en los Estados Unidos. Vemos un mapa de puntos, ¿no? Mapa de puntos. Ahí hablamos del clima, y vemos un mapa de líneas, intervalos de radio, perdona. Entonces aquí vemos el flujo del viento, vectores de flujo del viento. Fíjense ahí donde se puede ver las diferentes direcciones del viento. Aquí vemos un mapa de radio, pero de áreas. Entonces aquí tenemos la densidad de población por condado en el 2010. Entonces aquí tenemos la leyenda, donde nos indica las personas por millas cuadradas por condado. Entonces donde tiene un mayor, en este caso en naranja, ahí tiene una mayor población por condado que debajo donde hay solamente de 10 a 69 personas. Estos valores, estos datos de radio son valores numéricos también, datos de valores numéricos sobre una escala que tienen un cero absoluto. También puede ser físicamente, de manera física real, puede existir como un cero, por ejemplo, la velocidad del viento, ¿no? O el radio de un número, dividiendo, por ejemplo, la población por millas cuadradas, por kilómetro cuadrado. ¿No? La densidad de población, eso es un radio, ¿no? Que se establece, se divide la población por el área. El ingreso por barrio en Santo Domingo, ese es el ingreso de todas las personas que viven en el barrio entre el área de ese barrio. Entonces, a eso se refiere. Los métodos cartográficos son similares, utilizan intervalos iguales, ¿no? Intervalos iguales o intervalos definidos. Hay dos formas, ahora me acuerdo. Intervalos iguales, todos los intervalos, de 10 a 20, de 20 a 30, todos son iguales los intervalos. Pero también yo puedo tener esos datos de radio, yo puedo obtenerlo de intervalos definidos, de 10 a 20, de 20 a 60, de 60 a 90. Yo defino el intervalo. Entonces son dos maneras de clasificar estos datos. Hay varias maneras, pero en este caso le estoy diciendo por intervalo definido, que usted lo establece, cómo van a ser los intervalos, o intervalos iguales, en el cual usted fija un intervalo. Van a ser 10. El ancho del intervalo van a ser 10. Entonces ya usted sabe, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, porque está definido. Pero si es específico, perdón, está en intervalos iguales. Pero si es definido, es usted que decide el ancho de cada intervalo. Entonces, en el caso de fenómenos puntuales, entonces los símbolos de los puntos se componen de datos codificados. Si es para fenómenos lineales, bueno, se utilizan vectores o isolíneas. Si es área, entonces usted va a tener coropletas y otros métodos, por ejemplo, la asimetría.
En la clasificación, que es de eso lo que le estaba hablando, la clasificación, tenemos un capítulo de un libro, el capítulo 5, 6 métodos para clasificar los datos. ¿Qué yo le decía? Intervalos iguales. Intervalos iguales. De 1 a 4. ¿Verdad? De 5 a 8, a 9. Es decir, usted fija un intervalo primero antes de clasificar los datos y simplemente va distribuyendo en cada una de las clases, ¿no? Va distribuyendo en cada una de las clases. Cuantiles, ¿no? Cuantiles lo que hace es que cuenta bueno, aquí lo voy a decir más adelante. Intervalos iguales, cuantiles, la desviación estándar media, saltos naturales, óptimos, y ahí hay diferentes ejemplos. Aquí tenemos la misma distribución, los mismos datos, pero diferentes tipos de distribución de cómo mira aquí cómo los datos lucen diferentes a medida que usted clasifica la información, cómo los mapas lucen diferentes a medida que usted clasifica los datos utilizando diferentes métodos. Fíjense, me parecieran muy diferentes mapas. Sin embargo, esos mapas están elaborados en base a los mismos datos. Lo que varió, el método de clasificación de los datos. ¿Cuál método? Bueno, aquí habla de diferentes parámetros que se deben tomar en cuenta a la hora de trabajar con los datos. Vamos a ver. ¿Cómo yo? Pues sí, vamos. Diferentes parámetros que se deben trabajar al momento de tomar en cuenta al momento de trabajar con los datos. Por ejemplo, aquí hay una leyenda donde nos indica la potencialidad que tiene cada uno de estos métodos cuando consideramos esto. Por ejemplo, pobre, bueno, muy bueno, aceptable e inaceptable. Ahora, vemos aquí los tipos de clasificación de datos, ¿verdad? Vemos, considerar la distribución de los datos para un número lineal. Si es intervalos iguales, pobre, ¿no? Si es cuantiles, pobre. Si es la desviación media estándar, la desviación estándar media, bueno. Ahí no va diciendo, si es para fenómenos lineales. Si es un concepto fácil de entender, intervalos iguales, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Natural break, eso es dejar que los datos se clasifiquen según ellos están de manera natural en la base de datos. Ya aquí entonces es bueno, ¿no? Para fácil computación, muy bueno, todos son buenos. Leyenda fácil de entender, intervalos iguales. ¿No ven? Intervalos iguales es mejor. Valores de leyenda que encajen con el rango de datos en una clase. Bueno, aquí tenemos cuantiles, valores máximos, saltos naturales y óptimos. Aceptable para datos ordinales. Aquí no se acepta el tema de intervalos iguales, porque no existe, porque los valores son cualitativos. Los cuantiles aceptables, no se acepta, no se acepta, no se acepta. Solo se acepta el tema de cuantiles. Ayuda en la selección de datos de número de una clase. Pobre, 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 pobre. Selección natural, bueno, y óptimo, muy bueno. Aquí vemos entonces esta tabla que tenemos que, para saber qué método de clasificación de datos vamos a utilizar, básicamente lo que tenemos que conocer el dato. ¿Cuántas clases definir cuando vamos a clasificar nuestros datos? Bueno, están las clases relacionadas, tienen secuencia, los datos son nominales versus valores numéricos. ¿Sabes? Regularmente va de 5 a 7 clases, ¿no? Intervalos. Y dice que 5 es una apuesta más moderada, más segura. Aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje de desempleo en Michigan, con la misma información, pero diferentes métodos de clasificación de los datos.
Entonces, aquí en intervalos iguales, fíjense aquí de 5.5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20, ya quedó ahí, ¿no? Entonces, fíjense como hay 4 clases y está dividido en intervalos que variaban del mismo, la misma cantidad, eran proporcionales, ¿no? La misma cantidad. En cuantiles, aquí lo que contaba, 5 clases, contaba el número de, el número de desempleo cayera de manera equitativa en cada renglón. Esto no recuerdo muy bien cómo funciona. Esto es con la desviación estándar y así. Aquí vemos un mapa del tiempo crítico. Algunos humanos viven en mejores condiciones que otros. Entonces aquí vemos cómo se hizo un mapa donde se mostraba dónde se vivía mejor. Entonces aquí hay algunos ajustes que se pueden utilizar para representar los datos por el peso, por el método utilizado por Tobler, por Herzog y así. Aquí vemos diferentes mapas, ¿no? Utilizando diferentes criterios para clasificación de los datos. Esta otra forma también de representar los datos. Y aquí vemos un pequeño resumen de esta presentación del día de hoy, donde hemos hablado de los tipos de datos, ya sea nominales, ordinales, por intervalos o por radio o relaciones. Y los tipos de mapas vimos algunos, por ejemplo, mapas de puntos, de densidad de puntos, mapas de flujo, mapas prismas, ¿no? Mapas de prismas, mapas de asimétricos y así. Pero todos esos mapas, todos esos tipos de mapas dependían directamente del tipo de datos que se va a representar. ¿Bien? Muchos dictaban una continuidad, también el nivel de datos y la dimensión de la información, ¿no? Es decir, la variable el que se esté mostrando, si es continua, si es discreta. Los tipos de mapas van a ser apropiados dependiendo del tipo de datos. Tenemos un rango de métodos, ¿no? de clasificación de los datos, y asimismo eso influye en la forma que se representan los datos de forma gráfica en los mapas. Los métodos también existen para optimizar la clasificación de los datos. Esto va a afectar, ¿no? Y va a hacerse de manera estadística y también la forma visual de cómo los datos se representan en los mapas. La clasificación, como vimos, va a impactar grandemente en el mensaje, lo que queremos comunicar. Porque si los mapas aparentan diferente, mira aquí, variamos los mismos datos, pero variamos el método de clasificación de los datos. Mire otro ejemplo aquí, los mismos datos, pero variamos el método de clasificación de los datos. Entonces, ese método de clasificación va a impactar directamente, positivamente o negativamente, en el efecto que va a tener la comunicación, el mensaje que se va a transmitir, la percepción y sobre todo la interpretación que va a dar el usuario de nuestros mapas al trabajo que estamos realizando, ¿no? De nuevo, hablamos sobre los tipos de datos, su clasificación, los tipos de mapas, algunos ejemplos, hablamos de datos continuos, de datos discretos, vimos ejemplos, también hablamos de que los tipos de mapas que se pueden elaborar van a estar dictados por el tipo de datos que se está manejando, ya sea nominal, ordinal, de intervalo o de radio o relación. Y que también vimos así muy breve los diferentes tipos o la clasificación de los métodos que se utilizan para, valga la redundancia, clasificar los datos. Y esa clasificación puede impactar en el mensaje que transmite el mapa, la percepción de los usuarios sobre los datos
que vamos a comunicar en esos mapas y la interpretación que dan esos usuarios del mensaje que estamos comunicando. Vamos a cerrar aquí ahora y hablamos en un minuto.